Ya es lunes, estamos iniciando esta semana laboral, pero en realidad estamos continuando con la cobertura también de otro episodio de guerra que aquí mismo nos correspondió informarle a usted de su inicio el viernes, Alejandro, que nos despedimos de los periodistas, y el sábado tremendo lo que se ha recrudecido de entonces a la fecha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ya está usted seguramente enterado. La noche del viernes para amanecer sábado, Estados Unidos junto con Israel iniciaron un ataque masivo contra Irán. Empezaron con el bombardeo de varias de las residencias del Ayatollah Khomeini y también de otros líderes de Irán. Pues es un ataque a mansalva, estaban ubicables, no se escondieron nunca, estuvieron siempre ubicables porque se supone que estaban negociando cuando fue el ataque, es decir, los agarraron confiados, de manera cobarde, porque pues mientras que conversaban con Estados Unidos, mientras estaban en conversaciones, simplemente cayó un misil y mató a familias enteras de líderes de Irán. Eso fue lo que sucedió durante la noche del viernes para amanecer el sábado. Ya el sábado se confirmaría el asesinato de Ali Khomeini, el líder espiritual de los iraníes, también de una fracción muy importante de los musulmanes en el mundo, asesinado en su residencia durante una reunión en la que participaban además otros miembros de su familia. También muere la esposa del líder de Irán, líder religioso y moral de Irán, muere también a consecuencias de este ataque. ¿Quién ubica a Ali Khamenei? Lo ubica la CIA, y también a los líderes, es el que da la luz verde, la CIA, porque no me extraña, da la luz verde y entonces matan, descabezan prácticamente a Irán, después de que quien dispara más bien es Israel. Sí, estamos en otro episodio de una coalición bélica. En realidad, Estados Unidos e Israel, que atacan como ahora a Irán, como lo hicieron en su momento con, contra los palestinos. Ha habido información terrible, el asesinato de más de 100 niñas en un colegio, y más atrocidades, lo que ha dado lugar también a una reacción de Irán contra Israel. En este mismo momento se están lanzando misiles contra Tel Aviv, por ejemplo, pero Irán ha respondido también lanzando ataques a otros países aliados de Estados Unidos. Esto fue lo que ocurrió desde el sábado, el día de ayer, domingo, hoy, y algo que va a continuar sin duda en las próximas semanas. El propio Donald Trump ayer mismo dijo que esperaba que estos ataques de su gobierno y de Israel contra Irán durarían 4 semanas, un mes. Hoy no hay, digamos, certeza de cuánto pueda durar esta guerra que ha lanzado, nueva guerra lanzada por Estados Unidos contra un país petrolero, productor de petróleo, y como es natural, ha habido consecuencias inmediatas y otras consecuencias que se estima habrá en el mediano y el largo plazos. Entre ellos el aumento en los precios del petróleo, que en unas cuantas horas subieron alrededor del 10%, y pues en la parte neurálgica, digamos, del conflicto, en particular en el estrecho de Hormuz, está en pues posibilidad de que quede completamente cerrado, con todas las implicaciones que eso tiene en términos de la movilización de petróleo a otros países y el consecuente encarecimiento, Alejandro. Sí,
Bueno, pues hay un texto, Álvaro, que quizá valga la pena compartirlo porque da mucha idea de cómo se tomó la determinación de ir a la guerra. Fíjate, dice, fue decisión de Netanyahu llevar a Estados Unidos a la guerra. Dice New York Times que dedica varios periodistas a tratar de reconstruir ese momento en el que se tomó la determinación. Este texto lo puede usted encontrar en sinembargo.mx. Dice lo siguiente, dice, 6 periodistas de The New York Times intentan reconstruir los momentos clave. El cómo Donald Trump decidió ir a la guerra con Irán. Ha sido un misterio porque todos sabían, el mundo sabía que se daban avances en las negociaciones. Los reporteros encuentran un porqué y un quién. La aceptación por parte de Trump de una acción militar en Irán fue impulsada por un líder israelí decidido a poner fin a las negociaciones diplomáticas, dice este medio estadounidense en su publicación. Y pocos asesores del presidente expresaron su oposición. El diario explica que la reconstrucción de estos momentos clave previos a lanzar el ataque contra Irán se basa en los testimonios de personas con conocimiento directo de las deliberaciones, así como de todos los bandos del debate, incluyendo diplomáticos de la región, funcionarios de la administración israelí y estadounidense, asesores de Trump, legisladores del Congreso y funcionarios de defensa e inteligencia. Mark Mazzetti, Julian Burns, Tyler Pager, Edward Wong, Eric Schmidt y Ronen Bergan inician su texto con una escena. Cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró en la oficina oval la mañana del 11 de febrero, decidido a mantener al presidente estadounidense en el camino hacia la guerra. Y dicen textualmente en su texto, durante semanas, Estados Unidos e Israel habían estado discutiendo en secreto una ofensiva militar contra Irán. Pero funcionarios de la administración Trump habían comenzado recientemente a negociar con los iraníes sobre el futuro de su programa nuclear y el líder israelí quería asegurarse de que el nuevo esfuerzo diplomático no socavara los planes. Durante casi 3 horas, los dos líderes discutieron las perspectivas de guerra e incluso las posibles fechas para un ataque, así como la posibilidad, aunque improbable, de que Trump pueda llegar a un acuerdo con Irán. Y días después, añade este reportaje de The New York Times, el presidente estadounidense dejó en claro públicamente que era escéptico respecto de la vía diplomática y descartó la historia de las negociaciones con Irán como simplemente años de hablar y hablar y hablar. Y cuando los periodistas le preguntaron si quería un cambio de régimen en Irán, Trump dijo que parece que eso sería lo mejor que podía pasar. Entonces, 2 semanas después, el presidente llevó a Estados Unidos a la guerra. Autorizó un vasto bombardeo militar en colaboración con Israel que rápidamente mató al líder supremo del país, destruyó edificios civiles y emplazamientos nucleares militares iraníes, sumió al país en el caos y desató la violencia en toda la región, provocando la muerte hasta la fecha de 4 soldados estadounidenses y decenas de civiles iraníes. Trump ha afirmado que es probable que haya más bajas estadounidenses a medida de que su país se prepara para un asalto que podría durar semanas. Los periodistas de The New York Times dicen también, en público, Trump pareció tomar un camino indirecto hacia la acción militar, alternando entre afirmar que quería llegar a un acuerdo con el gobierno iraní y que quería derrocarlo. Hizo poco esfuerzo por convencer al público estadounidense de que una guerra era necesaria ahora. Y los escasos argumentos que él y sus asesores presentaron incluyeron afirmaciones falsas sobre la inminencia de la amenaza que Irán representaba para Estados Unidos. Pero entre bastidores,
Su movimiento hacia la guerra creció inexorablemente, impulsado por aliados como Netanyahu, que presionó al presidente para que asumiera un golpe decisivo contra el gobierno teocrático de Irán, y por la propia confianza de Trump después de la exitosa operación estadounidense que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro en enero. La decisión de Estados Unidos de atacar a Irán fue una victoria para Netanyahu, dicen estos periodistas, quien durante meses había presionado a Trump sobre la necesidad de atacar lo que, según él, era un régimen debilitado. Durante una reunión en la finca de Trump en Mar-a-Lago, en diciembre, Netanyahu solicitó la aprobación del presidente para que Israel atacara los emplazamientos de misiles de Irán en los próximos meses. 2 meses después consiguió algo aún mejor: un socio pleno en una guerra para derrocar al liderazgo iraní. The New York Times dice en su reconstrucción de hechos que pocos en el círculo íntimo de Trump expresaron su oposición a una acción militar. El vicepresidente Vance argumentó en una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca que si Estados Unidos iba a atacar a Irán, debía hacerlo a lo grande y con rapidez. En esa misma reunión, el principal asesor militar de Trump, el general Dan Crane, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que una guerra podría causar importantes bajas estadounidenses. Días después, Trump declaró públicamente que su asesor militar se había mostrado mucho más tranquilizador. Escribió en Truth Social que el general Crane había dicho que cualquier acción militar contra Irán sería algo fácil de ganar. Otros funcionarios de la administración fueron igualmente engañosos en sesiones privadas con legisladores. Durante una reunión el 24 de febrero con el llamado Grupo de los Ocho, los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado y los jefes de los comités de inteligencia, el secretario de Estado Marco Rubio no mencionó que la administración Trump estuviera considerando un cambio de régimen, según personas familiarizadas con sus comentarios. 3 días después, mientras volaba en el Air Force One a un evento en Corpus Christi, Texas, Trump dio la orden. La operación Furia Épica está aprobada, dijo Trump. Sin titubeos. Mucha suerte. Y Esta así, es la manera en cómo se decidió atacar a Irán, un muy importante productor de petróleo en el Medio Oriente, en una guerra que se ha extendido y que no tiene fecha de culminación, Alejandro. sí, bueno, se habla de 2 semanas, de 3 semanas, de 5 semanas, de 6 semanas. Ahora dice Trump esta tarde que posiblemente dure muchas semanas y que no hay prisa, que van a seguir ahí atacando en Irán y están preparando el asalto. El asalto lo están preparando desde una base que se encuentra, una base de Estados Unidos que se encuentra. El asalto me refiero, van a entrar de muchas maneras, tratar de entrar físicamente a Irán desde muchas maneras, pero están empezando a reunir tropa en el norte de Irán. Es muy curioso. Para entrar por tierra. Una parte, para entrar por tierra a Irán. Es tremendamente lo que nos dice la historia de este pedacito de tierra. Mira, déjame comparto porque quizá valga la pena, no sé si sea ubicarnos territorialmente ahí. Sí. A ver, voy a tratar de hacerlo aquí porque este mapa nos sirve perfectamente. No sé si estamos ya, a ver si ya tenemos manera de compartirlo. Es Sí. efectivamente. Fíjese usted cómo aquí en esta parte de aquí, de aquí es
es en realidad toda esta parte, Álvaro, desde aquí hasta acá, En una Irak. parte de Siria, Siria. el norte de Irak y una parte de Irán, es lo que se conoce como el Kurdistán. Es una nación que simple y sencillamente desapareció cuando Occidente partió esos territorios a como se le pegó la gana. Los dividió. Los dividió. Este es en esta parte del norte, esta siempre fue contraria a Saddam Hussein. Siempre fue al líder iraquí asesinado también. Así es, asesinado por, detenido por militares estadounidenses en su tierra, donde estaba escondido, recordarán ustedes, en Tikrit, que es más o menos en esta parte de aquí, no tan al norte, pero sí entre el norte y el centro de Irak. Y cuando él lo detienen, lo entregan a la autoridad. La autoridad iraquí en ese momento, pues que se ha pues convertido en el servicio de una autoridad de ocupación que es la estadounidense. Pues ni modo, ya está invadido Irak, entonces pues hay que formar un gobierno iraquí, que es básicamente para que garantice que los estadounidenses se roben el petróleo. Eso es básicamente a lo que iba Estados Unidos y a lo que fue, y ya está en eso, o sea, está acabándose el petróleo de Irak. Lo entregan lo ponen en manos de una fracción de Irak, que es la fracción que dirigía Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr su padre fue asesinado por Saddam Hussein. Ellos son chiitas como los iraníes, usan este turbante negro como los iraníes y son parte de una fracción. Durante el gobierno de Saddam Hussein eran minoría, porque el gobierno de Saddam Hussein era un gobierno en realidad, pues sí, no era una teocracia como lo es Irán y como de alguna manera ahora mismo pues lo sigue siendo Irán. Pero Irak era, pues sí, había un hombre fuerte, pero era fundamentalmente laico, era, digamos, una autoridad laica, ese era Saddam Hussein. ¿Y por qué era laico? Bueno, porque era lo que le habían recomendado a Estados Unidos, pues era su socio, eran amigos. Nada más que en algún momento cambia la jugada, se entiende otra cosa, pero fíjate cómo aquí en esta parte, ellos en el norte, en lo que es el Kurdistán, ellos establecen una base donde están albergando fuerzas para entrar. No necesitan, están pues, en todas partes, Estados Unidos está en todas partes, aquí en esta, digamos que tienen, pues todos los socios que están aquí, todos sus socios están aquí y se prestan para una invasión, que ahora sí se está hablando de una invasión terrestre, era algo que... Irán. A Irán, sí. No se había hablado de la posibilidad de una invasión. Hoy Trump lo anuncia. Sí, hoy lo dice. Sí. Hoy lo dice ya. Y que ustedes ven esta parte de aquí, de aquí, pues es esta zona de aquí es pues una de las zonas más vigiladas y con mayor tensión en estos momentos y con combates abiertos. Hay un par de petroleros ardiendo aquí porque por aquí pasa... Es el estrecho de Hormuz. Este es el estrecho de Hormuz por el que pasa una muy buena parte, no solamente de petróleo, sino también de gas natural licuado. En esta parte de aquí, ¿por qué? Bueno, porque Qatar además y los Emiratos Árabes pues son, todas estas naciones pues son productoras de hidrocarburos masivos, ¿no? Ese es pero bueno, pues Pero por ahí por donde pretende entrar el ejército de Estados Unidos para apoderarse de Irán. Bueno, ¿qué tan grande es territorialmente Irán? Pues es gigantesco. Es una buena pregunta. Es que mucha gente pregunta, pues sí, pero ¿qué tamaño tiene Irán respecto de otros países? Bueno, mire, territorialmente es un poco menor que la República Mexicana. Y la República Mexicana es un territorio inmenso. ¿Cuánta población tiene Irán?
que también es otro parámetro para que usted estime el tamaño. Tiene 96 millones de habitantes. No es un grupito, no es, por ejemplo, la Franja de Gaza. No, territorialmente es muy extenso y eso eventualmente va a representar, mejor dicho, pues una dificultad para Estados Unidos y para Israel para someter a un país como Irán. Entonces, sí hay, luego veo aquí hay muchas preguntas. Bueno, ¿y cuál es la verdadera razón de esta guerra? Bueno, primero satisfacer a Irán, digo a Israel. A Israel. Sí, básicamente, bueno, lo que dice el texto del Times es que en realidad quien toma la decisión de ir a la guerra es Israel, es Netanyahu. Sí, digo, en efecto, y finalmente Estados Unidos tiene Nomás también sirve, sus móviles. sí, bueno, claro, Pues ellos es el van, petróleo. unos quieren el petróleo y los otros quieren apropiarse del Territorio, tener control del territorio. del vecindario. Mira, hay, a propósito de tu pregunta, a ver si podemos compartir este mapa que estoy aquí, a ver, perdón por los anuncios, ahí no los pude quitar, pero bueno, ahí están unos anuncios. Este es Irán. Sí. Vamos a ver de qué tamaño es Irán. Comparado con Europa, por ejemplo, Alejandro. Mira, aquí lo puedes comparar. Sí. Comparado incluso con Estados Unidos, Álvaro. Ajá. Con México. Es como del tamaño de México, digamos, este es Irán. Aquí lo puedes comparar como, ve comparado con Canadá o con Groenlandia. Ve comparado con Groenlandia, ¿de qué tamaño es? Exactamente. Aquí te da una idea, ¿no? Parece que Groenlandia es enorme. Bueno, pues también, ahora con Suecia. Vamos a compararlo con China, por ejemplo, con Mongolia. Va a ser del tamaño de Mongolia, que es Más enorme. o menos, sí. Pues es más grande que Japón. Y se come un cachito, pues, de Rusia, que es, pues, sí, pues es puro territorio, ¿no? Pero es muy importante que usted vea la dimensión territorial de este país para, digamos, también entender si efectivamente podría resultarle fácil a Estados Unidos invadirlo. Obviamente ha descabezado, no eliminado, al régimen iraní. Y en eso sí, digamos, va a tener una complejidad enorme. Claro, a Estados Unidos no le importa, pero porque finalmente es el negocio de la guerra también, no es solamente apoderarse de los recursos naturales de este país y controlar más determinantemente todo el Medio Oriente, sino también los recursos naturales que tienen ese país y otros. Sí, bueno, pues es lo que está sucediendo ahora. Le recomiendo porque te estamos poniendo mucha atención a detalles que normalmente no se publican, sobre todo en la prensa en México. Estamos buscando permanentemente ángulos distintos. Por ejemplo, hay un texto que les voy a recomendar. Déjeme ver. Bueno, ahorita se los comparto, pero es un texto donde se detalla qué es lo que ha pasado en las últimas jornadas, cuántos muertos más o menos lleva, de qué ha pasado con Israel, si está surtiendo efectos, si no. Yo luego veo muchos tweets o videos, luego en Instagram, sobre todo en TikTok, que dicen Irán le da una lección a Israel con no sé qué, y yo los veo como más un tema de buena voluntad, la verdad. O sea, no veo que lanzó 300 misiles y le pegó a 200 ciudades. Híjole, es que pues es una fuerza desigual, hay que decirlo. Obviamente va a haber una defensa tremenda de Irán, tremenda, o sea, porque pues están esperando. Yo leía hoy a uno de los
de los líderes de la Guardia Revolucionaria que decía, pues bueno, nosotros nos hemos preparado para una guerra larga. Decía el líder de la Guardia Revolucionaria, decía, nosotros nos preparamos para una guerra larga, vamos a resistir, como diciéndoles, pues bueno, viene la invasión, vengan, bajen a tierra y acá nos vemos. ¿Qué veo yo en eso? Pues bueno, va a ser una resistencia que va a provocar un montón de muertos, y hasta dónde es capaz de llegar Israel y hasta dónde es capaz de llegar Estados Unidos a convertir en polvo, matar niños, mujeres, ancianos, todo, convertir en polvo las ciudades. Ya lo vimos que lo hizo en Gaza. Eso es ustedes piensen en Gaza. No hay pues nada de heroico en matar mujeres y niños como lo hicieron en Gaza. No hay nada de heroico en invadir un país que no ha invadido a ninguna nación. ¿A quiénes ha invadido? Digo, sostuvo una guerra hace ya 40 años con Irán que fue sangrienta en los dos bandos. Sobre todo porque Saddam Hussein pensó que le estaban dando luz verde para invadir Irán, por eso es que se aventó y luego de repente ya se convirtió en un desastre. Aquella guerra fue terrible, horrible, con un uso de armas químicas de los dos lados, uso de armas químicas y obviamente con Europa viendo desde lejos a ver que así babeaba Europa y Estados Unidos del petróleo y de lo que pudiera. Nada de lo que está pasando es lo deseable, nada absolutamente. Es una guerra, no hay un lado que es muy poderoso, que es Estados Unidos junto con Israel, son muy poderosos, tienen muchas armas porque han engañado al mundo y se han armado. O sea, a Israel nadie ha revisado nunca si está produciendo uranio o no, y su programa de armas nucleares. Algunos dicen que tiene 40 bombas nucleares, otros que tienen 400 bombas nucleares. Imagínense ustedes lo que significa eso. Y se ha metido la ONU, ha bombardeado Israel para evitar que siga produciendo armas nucleares. Claro que no, pues es el aliado de Estados Unidos en la región. Alejandro, ¿cuántas personas han muerto hasta ahora? Bueno, al menos 555 personas han perdido la vida. Esto según una organización humanitaria, la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán. Hoy ha emitido un comunicado esta organización humanitaria, Sociedad de la Media Luna Roja iraní, y ha informado que en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han fallecido estas 555 personas. Más de 100,000 socorristas están en alerta máxima en todo el territorio iraní y se están llevando a cabo operaciones de socorro y rescate, así como el traslado de los heridos a centros médicos, dice este comunicado. Hay que recordar, dice el comunicado, que el sábado por la mañana, ataques aéreos conjuntos estadounidenses e israelíes contra Teherán y otras ciudades iraníes causaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Khamenei, junto con algunos familiares, altos mandos civiles y militares, y Irán respondió con varias rondas de ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región de Asia Occidental. Y el sábado, una escuela de niñas en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, fue blanco de ataques israelíes y estadounidenses y dejó al menos 165 personas muertas y otras 95 heridas, informó la agencia oficial de noticias IRNA. Además, un hospital en el norte de Teherán, en particular su sala de neonatología, resultó dañado en un ataque estadounidense-israelí el domingo por la noche. Esta es información que también se genera por parte de, en este caso, de la Sociedad de la Media Luna
Roja, en la que dice que 131 distritos iraníes han sido blancos de ataques. Además de esto, la contabilidad del ataque contra una escuela primaria femenina se reconoce hasta esta hora 175 niñas asesinadas en este ataque de Israel a una escuela, a la escuela Shahara Tayebe, una escuela primaria femenina en la ciudad sureña de Minab. Bueno, pues el reporte hablaba primero de 20 niñas muertas, después se hablaba de 80 niñas muertas y había una cantidad tremenda de fuentes y de influencers diciendo que eran inventos de Irán. No es, desgraciadamente, está plenamente confirmado de acuerdo con distintas fuentes. Hay varios medios que hicieron verificación de videos sobre esta escuela para ver si eran videos reales. Dos fuentes en particular, tres fuentes en particular. Una es Al Jazeera, la otra fuente es AFP, es la agencia francesa de prensa, AFP, y la tercera fuente es The New York Times, que dice lo siguiente, dice: al menos 175 personas murieron este sábado en un ataque contra la escuela Shahara Tayebe, en una escuela primaria femenina en la ciudad sureña de Minab, según funcionarios de salud iraníes y medios de comunicación estatales. Parece ser uno de los peores bombardeos con gran número de víctimas de la campaña estadounidense-israelí hasta la fecha. Videos verificados por The New York Times muestran que la escuela se encuentra junto a una base naval perteneciente a la fuerza militar más poderosa de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y pues bueno, tratan de decir que el ataque fue un error. Porque pues bueno, no, estaba junto a un cuartel militar, etcétera, pero fíjese, nomás para que se dé cuenta usted, que si quiere usted les puede creer a Israel de que lo hizo sin querer, pero vea nada más, le voy a compartir a usted cómo se bombardeó el centro de Teherán, nomás para que se dé usted cuenta. Ya lo tenemos ahí, déjeme le muestro. Fíjese usted cómo era el objetivo, era un objetivo y era el otro objetivo a bombardear. En medio tenían una mezquita que no tocaron, obviamente. Y a un lado estaba la residencia presidencial, la oficina, tampoco la tocaron. Es decir, lo que le quiero decir es que tienen un nivel de precisión, han estado analizando por años dónde atacar, que a mí me cuesta mucho trabajo, al menos viendo este nivel de detalle que ellos mismos proporcionan, que Estados Unidos proporciona y que Israel proporciona, me cuesta mucho trabajo pensar que esa escuela donde había niñas no fuera bombardeada de manera a propósito, premeditada. Es decir, que el ataque a una escuela de niñas es un error. No puedo pensar en eso, Álvaro. Fue el primer ataque, fue en la primera ronda de ataques, o sea, no puedo pensar, no puedo justificar que fue un error, honestamente, con la información que ellos mismos proporcionan por la precisión de sus propios ataques. Y luego resulta que en México uno escucha decir, pero ¿cómo? No es cierto eso, es en sábado. ¿Qué estaban haciendo en sábado unas niñas en el colegio? Y hay que decir que sábado o que el calendario de Irán no tiene que ver con el occidental. El sábado inicia la semana laboral en Irán, y las niñas estaban estudiando como había más estudiantes en otros colegios y como estaba la vida normal en un país en la semana laboral. Y comento esto porque después de que efectivamente se supo de ese ataque criminal, asesino, contra un colegio
y donde mueren decenas, más de 100 jovencitas, pues por supuesto que se necesita ser imbécil y cómplice en buscar justificaciones de esta matanza. Ahora, la realidad de las cosas, Alejandro, es que en Estados Unidos no hay apoyo a Trump en este ataque. Es decir, además de que ya se expandió la guerra en el Oriente Medio, inclusive hasta con fuego amigo, como ocurrió con las defensas aéreas de Kuwait, que derribaron 3 aviones estadounidenses, pues en Estados Unidos la gente no apoya un conflicto así. Apenas 1 de 4 estadounidenses apoya el bombardeo contra Irán, según una encuesta de Reuters Ipsos publicada hoy lunes. Aproximadamente la mitad de los encuestados, incluido 1 de cada 4 republicanos, afirmó que Donald Trump estaba demasiado dispuesto a usar la fuerza militar. La encuesta, realizada a 1,282 adultos estadounidenses, comenzó el sábado tras conocerse la noticia de los ataques. Incluso antes de los ataques, la gestión de Donald Trump hacia Irán era impopular. En enero, un estudio también de Reuters y Ipsos reveló que solo el 33% de los estadounidenses aprobaba la política de Trump con respecto a Irán, en tanto que el 43% la desaprobaba. Mientras el apoyo cae, los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán continuaron por tercer día hoy lunes, después de que el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, arrojó el futuro de la República Islámica en la incertidumbre y provocó una estabilidad regional más amplia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo hoy que las operaciones militares contra Irán no conducirán a una guerra interminable y que el objetivo era destruir los misiles, la armada y otras infraestructuras de seguridad de Teherán. Los estamos atacando de manera quirúrgica, abrumadora y sin disculpas, dijo el secretario de Guerra durante una conferencia de prensa en el Pentágono. Y oficiales militares estadounidenses dijeron que más fuerzas se movilizan hacia Medio Oriente. Los ataques hicieron que el dólar se disparaba, los muertos aumentan, los mercados mundiales se sacuden, hay riesgo de convertirse en una guerra regional en toda regla. Y sí, esta guerra es una guerra sin apoyo. A modo de comparación, en los 7 meses previos a la invasión estadounidense de Irak, una encuesta de Gallup mostró que entre 52 y 63% de los estadounidenses estaba a favor de una invasión. Y en los días posteriores al inicio de la guerra, Gallup halló que el 72% apoyaba la acción militar. Si bien estas cifras se basan en encuestas de Gallup, ambas encuestas provienen de muestras de más de 1,000 adultos estadounidenses y de igual manera presentan un margen de error de 3 puntos porcentuales. Casi el 70% de los estadounidenses dice que Trump no está prestando suficiente atención a los problemas más importantes del país, según, por otra parte, una encuesta reciente de CNN, lo que representa un aumento respecto al 55% cuando asumió el cargo por primera vez el año pasado. Por segunda vez, más bien el año pasado, el 20 de
el 20 de enero. Y una gran mayoría de votantes jóvenes, fíjense, independientes y votantes no blancos, considera que Trump se centra en los temas equivocados. Carajo, bueno, pues eso va a seguir en los siguientes días, en las siguientes semanas. Entonces, pues le vamos a estar informando. Son temas que no quisiera uno ni siquiera contar aquí, caray. Hay mucha gente como a mí que esos temas, pues pareciera que no aprendemos nada, ¿no? Es horrible, horrible, guerras y guerras y guerras y guerras. Y ve uno cosas aberrantes como la esposa del presidente de Estados Unidos, Melania Trump, presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. Y uno lo entiende, pues sí, Estados Unidos domina no solamente el Consejo de Seguridad, sino a la ONU misma, que es eso y nada es exactamente lo mismo. Hoy mismo la presidenta se refiere a eso, Alejandro. Es correcto, sí. Habla sobre el tema, dice la presidenta, se lamenta que esto esté sucediendo. Vamos a escucharla. Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy pues estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza. Y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel pues de la política diplomática multilateral. Y es pues triste, por decirlo menos, lo que ocurre. Porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas. Y en todos los países, al final, quienes sufren pues es los pueblos. Entonces, por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz. ¿Dónde queda la autodeterminación de los pueblos, Presidenta? ¿El mundo necesita un libertador? No, un libertador, no, una persona no. Es el respeto a la autodeterminación. Y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No solo es nuestra Constitución, sino que está en la Carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Si hay un país en donde hay violación a los derechos humanos, pues es en el marco multilateral, donde debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerras. Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre buscar la solución pacífica.